Bienvenidos a otro programa de Es la Economía. En este caso ya es la 6ª edición y estamos hoy con Fito y no estamos con René porque ha llegado tarde, que es que quede grabado y en acta, y con Monty, que está en los micrófonos. Buenas. Y yo soy Darío, que voy a conducir un poquillo este programa. Y nada, para empezar vamos a recapitular un poco lo que habíamos tratado. Y bueno, en los anteriores programas, pues eso, empezamos explicando desde cero qué era la economía, luego qué eran las teorías económicas y hemos empezado a hablar de algunas de ellas, ¿no? De las que han tenido influencia y todavía la tienen en el mundo que vivimos, en la economía que podemos llamar capitalista, ¿no? Y hemos tratado ya los mercantilistas, hemos tratado una parte de los clásicos y vamos a continuar con ello. Y Fito nos va a explicar un poquillo en qué va a consistir la clase de hoy. Bueno, pues vamos a hacer un primer repaso sobre Adam Smith y los clásicos, pero ya va a ser como si dijéramos un repaso interesado. Es decir, vamos a sesgar los planteamientos de Adam Smith hacia cuestiones que luego van a salir repetidas en los siguientes planteamientos, ¿no? Por ejemplo, en los planteamientos de David Ricardo, o ya avanzando los planteamientos marxistas o los planteamientos neoclásicos, ¿no? Van a salir recogiéndolas a favor, recogiéndolas en contra o incluso ocultándolas, ¿no? Entonces, en ese sentido, ese repaso empezaría. Y esto, que a mí me gustaría que este programa lo oyeran estudiantes de economía, ¿no? Y quiero hacer una pequeña autocrítica, ¿no? Los profesores tenemos un poder inmenso, aunque luego es efímero, ¿no? Muy efímero. Pero ese poder inmenso es que cuando estamos desarrollando nuestro discurso podemos decir cantidad de cosas. Y normalmente la inmensa mayoría de los alumnos, cuyo objetivo es aprobar, no otro, pues no tienen interés más que en coger lo que a este hombre le interesa lo más importante. Entonces, es fácil que los profesores nos equivoquemos. Nos equivoquemos o incluso metamos cosas que quedan bonitas y que son erróneas. Entonces, yo quiero hacer aquí una pequeña fe de rata de los dos últimos programas que los estuve escuchando. La primera es una equivocación de nombre. Yo dije Stephenson por Watt, hablando de la máquina de vapor. Stephenson puso en marcha las primeras locomotoras y es un siglo posterior, y Watt fue el coetáneo a Adam Smith, del mismo año de la publicación del libro La riqueza de las naciones, puso en marcha un sistema de patentes que mejoraba la máquina de vapor. Tampoco la inventó. Ya decíamos, bueno, en Grecia había máquinas de vapor y además se pusieron en marcha. No solo se diseñaron o se hicieron como juguetes en China, sino que se pusieron en marcha como máquinas de vapor, ¿no? Entonces, pedir esa disculpa, no era Stephenson, era Watt. En el segundo programa sí dije Watt, o sea que fue una equivocación. Y luego un error que cometí cuando dije que Adam Smith probablemente era ateo y que era materialista en cualquier caso, pero que no se manifestaba porque habían matado a un estudiante, le habían ejecutado. En realidad, esto es una anécdota que, aunque sí le toca a Adam Smith, fue en realidad a David Hume, el filósofo ateo declarado, aunque modificaba su ateísmo por la época, muy amigo de Adam Smith y que tuvo que vivir prácticamente un exilio oficial fuera de Gran Bretaña, que David Hume, digamos, cuando era un joven, antes de nacer David Hume, y por lo tanto también Adam Smith, habían ejecutado en Inglaterra a un estudiante de 18 años por decir poco más o menos que la doctrina cristiana era una serie de fantasías inverosímiles, ¿no? Y lo ahorcaron. Entonces aquello dejó una impronta muy fuerte en Gran Bretaña. Cuidado, bueno, fueron dos erratas. Probablemente si repaso los programas encontraría alguna más, ¿no? Bueno, pero entrando en materia, ¿no? Hablábamos de los clásicos y a mí me interesaba resaltar que cuando ellos hablaban que el progreso era el crecimiento económico, esto a lo mejor ahora todo el mundo dice, bueno, pues claro, no se inventaron nada. Esto es una cuestión absolutamente, digamos, innovadora del capitalismo, no solo de los clásicos, sino también de los mercantilistas. Es decir, el concepto de crecimiento económico no estaba en sociedades anteriores, ni siquiera en las personas a veces de las sociedades anteriores. La economía estaba hecha para un buen vivir, para pasar, obviamente los ricos para tener ese buen vivir, pero el crecimiento en sí no era un objetivo hasta que empieza a aparecer el capitalismo, ¿no? O sea, es una introducción que es relativamente reciente y podríamos decir también, si nos basamos en el sistema de planteamientos que vamos a desarrollar en estas sesiones de economía, el crecimiento es también una doctrina efímera. En algún momento se podrá decir, hubo 500 años en la humanidad, hubo 600 años en la humanidad, donde la lógica de la economía estaba dominada por la lógica de crecer, en el sentido de tener más. ¿Más de qué? De todo, más casas, más habitantes, más carreteras, más recursos, ¿no? Cuando obviamente algunos consideramos, aunque esto ya se ha adelantado a otros programas,
que ese crecimiento tiene unos límites obvios que lo estamos viendo cotidianamente, ¿no? El segundo mensaje también a rescatar de los clásicos que yo quería dar es que la corriente es importante, que justifican al capitalismo, básicamente, por eso viene en gran parte de su importancia, pero también que lo hacen de una manera teórica y analítica. Es decir, que hay que tener situado cuál es el origen político, cuál es la tendencia política, cuál es la lógica política, cuál es la clase social que defienden los clásicos, incluso Adam Smith, que mantiene una distancia más profesoral sobre el capitalismo, pero que lo defiende abiertamente, ¿no? Por supuesto, pero también un poco de respeto en el sentido que lo intentan hacer de una manera analítica y teórica. Yo, buscando el otro día un programa de economía sobre Adam Smith, encontré uno probablemente de un estudiante o recién licenciado de económicas en España, un programa muy cortito, como de 15 o 20 minutos sobre Adam Smith, y vi, digamos, los defectos de la educación universitaria que se tiene, ¿no? Por ejemplo, este chaval, este muchacho, este hombre, decía que antes de Adam Smith se concebía que la riqueza era el oro y la plata. Bueno, esto es una resultante de esa enseñanza de la economía al margen de la historia. Sí, cuando Adam Smith criticaba a los mercantilistas, lo hemos dicho, criticaba la acumulación de oro y plata, era una época en que en Inglaterra ya había billetes de banco, entonces ya no era tan necesario el oro y la plata. Incluso la libra esterlina era convertible en oro y plata solo para extranjeros, para favorecer que admitieran el papel de la libra esterlina como moneda de cambio internacional. Y de hecho, durante varios siglos, la libra esterlina, impresa en papel, fue el billete mundial hasta que fue sustituido por el dólar, ¿no? Las otras visiones de Adam Smith descubrió, Adam Smith demostró, todos creíamos antes de Adam Smith, pues son visiones ignorantes del momento histórico y también idealistas desde el punto de vista de cómo se produce y cómo se expande el conocimiento, ¿no? Y yo ahora quería hacer un repaso a 3, 4 planteamientos, un poquito más, de Adam Smith, que nos van a interesar en los siguientes programas, ¿no? Es un repaso, digamos, sesgado, obviamente, por los temas que vamos a tocar, ¿no? El primero es que todo su libro está lleno de razonamientos históricos, en relación a lo que comentaba hace un momento, ¿no? A veces hasta, podríamos decir, extemporáneos, ocultistas o hasta de prestidigitador, ¿no? Porque de repente mete a China, mete Perú, mete lo que pasa en las haciendas de Argentina, entonces colonia española, ¿no? Nombra a Roma, nombra a Grecia, habla de España, habla de Portugal, habla de África, o sea, va continuamente metiendo ejemplos históricos y prácticamente todo su libro, en sus 800, 900 páginas según la edición, ¿no? Hay siempre un análisis histórico. Incluso utiliza el análisis histórico para demostrar determinadas cosas, ¿no? Como el tema de la importancia o no de la moneda, pone a España como contraejemplo, qué país ha tenido más oro y más plata y es uno de los países más pobres de Europa, ¿no? Y también esto contrasta con la enseñanza actual de la economía, tanto en bachillerato, sobre todo economía de segundo y en algunos casos economía de primero de bachillerato, como se enseña como una cuestión de esta es la doctrina neoclásica sin nombrarla, y en las facultades donde cada vez se estudia menos historia y además se han suprimido cada vez más la importancia, el peso y la obligatoriedad de las asignaturas de historia. Es decir, un economista sin historia, igual que un historiador o una historiadora sin economía, pues está absolutamente recortado en su capacidad de entender cualquier cosa, ¿no? Adam Smith no, Adam Smith habla de historia. Y es curioso, ¿no?, que sus discípulos estén aislados de la historia en sus estudios y sin embargo él no lo estuviera. Quizás es porque en esta época en la que Adam Smith aún estaba intentando hacer una explicación científica o honesta de lo que estaba intentando interpretar, ¿no? Sí. Y asumía que la historia era importante. Intentaba convencer, además, no intentaba dar una doctrina, como se intenta ahora, sino convencer. Otro segundo elemento que yo quería destacar es el planteamiento de Ricardo, que hoy dicho puede resultar incluso fuerte políticamente, ¿no? Cuando Ricardo dice que toda riqueza proviene del trabajo humano. Toda riqueza proviene del trabajo humano empleado en la producción, no trabajos humanos que él considera no productivos. Y entonces yo voy a leer unas frases de Adam Smith
que cualquiera podía adjudicar, por ejemplo, a un socialista utópico o a un comunista utópico, ¿no? Son de su libro, obviamente, no hace falta casi ni citarlo. Dice Adam Smith: en el estado original de cosas que precede tanto a la apropiación de la tierra como a la acumulación de capital, todo el producto del trabajo pertenece al trabajador. No lo comparte con terrateniente ni con patrono alguno. Es decir, Adam Smith está reconociendo que el trabajo y los trabajadores poseían las cosas hasta que aparece, dice más adelante, pero ese estado original de las cosas, en donde el trabajador disfrutaba de todo el producto de su propio trabajo, no podía durar una vez que empezó a desarrollarse la propiedad de la tierra y la acumulación de capital. Esto podría ser perfectamente una frase de Marx o de un teórico del socialismo utópico o del comunismo utópico, que también lo hubo, ¿no? Y sigue diciendo Ricardo, un poquito más allá, estas frases no van seguidas, ¿no? Una vez que la tierra se convierte en propiedad privada, el terrateniente demanda una parte de casi toda la producción que el trabajador pueda cultivar o recoger de la misma. Su renta, la del terrateniente, es la primera deducción del producto del trabajo empleado en la tierra. Y sigue hablando a continuación de las rentas del capital y dice: este beneficio, el beneficio del capital, es la segunda deducción del producto del trabajo empleado en la tierra. Es decir, alguien coge estas frases y dice, bueno, tanto los terratenientes que se apropian y declaran propiedad privada de la tierra como los dueños del capital lo que hacen es extraer una parte de la riqueza que solamente produce el trabajo humano. Obviamente Adam Smith no va a llegar a esa conclusión, ya podemos decir por qué sería, pues porque no le interesaba, porque no era el momento, porque opinaba lo contrario, porque era defensor de la burguesía. Probablemente nunca lo sabremos, entre otras cosas porque un dato curioso es que Adam Smith mandó quemar todos sus documentos originales, todos sus apuntes, antes de morir. Una cosa curiosa. Se han recuperado, ya decía en otro programa, algunos apuntes tomados por estudiantes suyos de sus clases, pero bueno, tampoco tiene mucho sentido especular sobre si Adam Smith no quiso ir más allá, o no pudo, o no supo, o no le pareció interesante ir más allá. Pero sí que parece que si era un defensor de las clases propietarias, por así decirlo, no parece que tuviese miedo a decir las cosas con honestidad. O sea, también puede ser que no tuviese un adversario, al menos intelectual, al nivel que le estaba peleando, ¿no?, enfrente, entonces no tuviesen por qué. Lo digo porque justo después de que surjan ya los marxistas, esto lo veremos más adelante, sí que hay una corriente supuestamente heredera de Adam Smith que se esfuerza mucho en negar esto, ¿no? Que se esfuerza mucho en decir que esto no era así. Así que imaginemos también que tenía cierta libertad de poder decir ciertas cosas porque no había un movimiento de los trabajadores, por así decirlo. Había algunas... intelectuales, sobre todo, y algunos cristianos. Y algunos embriones y tal, pero que no parecían, al menos intelectualmente, una amenaza, ¿no? Sí, el planteamiento socialista o comunista estaba presente. Ahí está Tomás Moro, ¿no? Lo citábamos en uno de los programas, etcétera, ¿no? ¿Qué otra cosa me gustaría destacar de los planteamientos de Adam Smith? Además de decir, al hilo de esto que has dicho, Darío, que ojalá la enseñanza de la economía se hiciera sobre el libro de Adam Smith, frente a lo que actualmente se estudia. Se pueden estudiar muchas más cosas, más allá de la riqueza de las naciones, ¿no? Pero comparado con lo que hoy se estudia, pues la riqueza de las naciones ayudaría a los estudiantes a debatir, a entender, a posicionarse y a generar una visión crítica de la economía y no una visión apologética o teológica, ¿no? ¿Qué otro elemento es importante? Adam Smith formula o hace una primera formulación, esto ya estamos entrando en un terreno más teórico, lo siento también, o sea, a partir de aquí el debate sobre la economía toma un cariz más teórico. Los mercantilistas, incluso Adam Smith, son relativamente fácil de entrar en ellos. Ya llega un momento en cuando se intenta profundizar en el carácter de la economía, vamos a tener que ir cada vez a categorías más abstractas, ¿no? Y todas las corrientes entran en categorías abstractas. Los neoclásicos, que es la corriente dominante, y el marxismo, que es la contracorriente también dominante de explicación del capitalismo, pues recurren al método abstracto, entre otras cosas porque no es posible desentrañar la realidad simplemente con descripciones, ¿no? Sino hay que sacar tesis, modelos, etc., ¿no? Entonces, Adam Smith formula la teoría del valor-trabajo. ¿Qué viene a decir? Que el valor de cambio depende de la cantidad de trabajo de las cosas. Esto les disgustaría a muchos profesores, porque Adam Smith no es que no nombre el mercado, la oferta y la demanda, sino dice simplemente
que la oferta y la demanda puede variar temporalmente el precio natural, el precio verdadero, que viene por la cantidad de trabajo incorporada, pero por abajo o por encima, pero solo durante una pequeña cantidad de tiempo. Pero que la lógica del precio natural, del precio de mercado de las mercancías, viene por la cantidad de trabajo. Ahí es donde desarrolla una tesis que luego va a ser recogida básicamente por el marxismo, directamente por Carlos Marx, ¿no? Y que no gusta. No gusta esa teoría del valor-trabajo, ¿no? Aunque, y entrando un poco en el debate teórico, o sea, Adam Smith tiene ahí también lo que podríamos llamar contradicciones lógicas en su propio documento. No hablamos de contradicciones sociales o que estamos en contra de su pensamiento, porque, y lo vamos a nombrar también cuando habla del capital fijo y el capital circulante, ¿no? Habla de que capital, trabajo, tierra o renta de la tierra, beneficios del capital y salario forman ese precio natural. Esto es un poco abstracto de entender. Si forman ese precio natural estas tres cosas, esas tres cosas tienen que tener a su vez un precio. Y Adam Smith no entra en ese debate, aunque justifica de dónde viene la renta de la tierra, la justifica como una apropiación indebida, como un poder indebido, que los terratenientes se apropian de la tierra. Considera Adam Smith absurdo desde el punto de vista económico la apropiación de la tierra. No lo considera una fórmula de obtener riqueza, considera una perversión que retrasa. Los beneficios del capital los considera lícitos y además los justifica porque esa persona deja su capital, invierte su capital, incluso dice adelanta capital y salario. Incluso en la Inglaterra de esa época, como actualmente, el capital se paga después de que hayas trabajado. Es decir, se pagaba al final de la semana o ahora se paga a final del mes, cuando tú ya has entregado. Pero viene a justificar que el adelanto, el no uso de ese capital, pues justifica que esa persona obtenga un beneficio, una rentabilidad, digamos, entra en una justificación ético-moral económica, y además dice, luego posteriormente en otros análisis, que ese beneficio es bueno para el conjunto de la sociedad. Con lo cual lo justifica económicamente, lo justifica éticamente y además lo justifica por el progreso, por el crecimiento, que es su máxima. No había pensado nunca en esto de que cuando vamos a trabajar a cambio de un dinero estamos adelantando trabajo. Es verdad que no nos lo pagan minuto a minuto, nos lo pagan después de haber ejercido el trabajo, ¿no? Y lo contrario nos parecería sorprendente, ¿no? Que nos pagasen por adelantado sería como, anda, nos pagan antes de hacer el trabajo. Estoy citando, y me puedo equivocar, pero creo que Bernard Say, del que vamos a hablar, Say, que fue también empresario, instauró en sus empresas la costumbre de pagar el lunes en vez de el sábado o el domingo. Pero lo hacía no tanto por el concepto de adelantar el pago, sino por el concepto de, si se paga el fin de semana, una gran parte se va, decía el propio Say, en el cabaret. Se refería a consumir ginebra, el bar, las tabernas, etc. Entonces, al pagar en el lunes, la lógica indica que ese dinero se gastaría en la comida, en la familia, etcétera, una parte. En la reproducción de esa fuerza de trabajo y no en la destrucción. Pero bueno, tienes razón que eso es una cosa que es obvia y que lo lógico sería que a ti o te pagaran a mitad. El día 15 te pagaran el sueldo. De hecho, nosotros adelantamos nuestro trabajo, nos lo pagan con retraso y sin intereses, ¿no? Pero es tan obvio, tan natural, que parece que es lógico. De hecho, a mí me han pagado un poco antes de acabar un mes de trabajo una nómina y he dicho, anda, me la han adelantado. Me han adelantado 5 días, yo les he adelantado a ellos 20 y pico. Bueno, pues entonces Adam Smith habla de esto, de la teoría del valor-trabajo, las mercancías, los productos valen por el trabajo productivo que tienen incorporado. Podríamos decir que todas las mercancías, y podemos dar una vista a esta habitación, lo que llevamos encima, todo lo que se intercambia en el mercado es producto del trabajo humano. Materiales, sí, pero los materiales, energía, sí, pero la energía, todo viene al final del trabajo humano, ¿no? Pero también no resuelve cómo se establece el valor de la renta, del trabajo y del salario. Esto lo dejo aquí apuntado porque luego, cuando entremos básicamente en la explicación de Carlos Marx, del marxismo, Marx busca una interpretación a cómo se establece en la sociedad capitalista esas rentas
ese beneficio del capital y ese salario. Marx dice, lo adelantamos también, que todo proviene del trabajo. Estaba diciendo, antes de que hubiera este movimiento telúrico, que no establece claramente de dónde proviene el excedente, por ejemplo, y de dónde proviene, no en términos legales, jurídicos, contables, la renta de la tierra, el beneficio del capital y el salario. No establece, por lo tanto, de dónde procede el excedente. El excedente es un concepto clave para entender toda la economía. Viene a ser aquello que permite que con un consumo de 10 tú puedas producir, por ejemplo, 12. 2 es el excedente. Obviamente, si nosotros consumiéramos 10 y produjéramos 10, no habría ningún excedente. Trabajaríamos solo para el consumo inmediato. Por ejemplo, un cazador que necesitara comerse un conejo para salir a cazar durante un día y cazara solo un conejo, no tendría tiempo, energía, fuerza para hacer herramientas, casas, no digamos, cultura, baile, etcétera, ¿no? Esto es interesante ahora porque llega lo de la tasa de retorno de las energías fósiles, ¿no? Que empieza a bajar y a bajar, a bajar. Esto lo explicaba un oceanógrafo en una conferencia que vi hace poco y que explicaba justo esto, ¿no? De cuánta energía tienes que poner para sacar energía. Porque al final todo es energía, también el alimento, todo, ¿no? Entonces, si eso llega a uno, toda tu tarea en la vida es sacar energía para poder seguir sacándola. Entonces esa vida no es posible, o es una vida de insecto, ¿no? De la ameba o de... Sí, Adam Smith hablaba de 3 situaciones: la economía en progreso y crecimiento, la economía estacionaria. Decía, por ejemplo, China es estacionaria. Tampoco decía que pasara nada. Bueno, es estacionaria, y la economía en retroceso. Si no hay excedente, o si el excedente va disminuyendo, o si es muy pequeño, la economía retrocede. Bueno, Marx, estaba diciendo, establece que tanto la renta de la tierra del terrateniente como el beneficio del empresario proviene del trabajo del trabajador, del trabajo no remunerado. Adam Smith, obviamente, no llega a esta conclusión, ¿no? Y entonces no explica, alguien podría decir un plan pero no entiende el papel del excedente, ¿no? Y el papel del trabajo, y no entiende, en definitiva, algo que no formuló, que es la plusvalía. De todas formas, voy a volver a leer unos párrafos de Adam Smith sobre la teoría del valor-trabajo. Lo digo porque la teoría del valor-trabajo, que en una época era el debate fundamental para los clásicos, durante 100 y pico años, y para el marxismo, algunos consideramos que sigue siendo el debate fundamental que nos permite entender la economía capitalista, no la economía. La economía no es comprensible, se puede entender cada una de las economías, ¿no? Y hoy esa teoría del valor-trabajo prácticamente no se estudia nada más que en algunas clases de historia del pensamiento económico en las facultades de economía, ¿no? El del papel central que tiene en toda la teoría de Adam Smith y de David Ricardo ha pasado a tener un papel, y de Marx, por favor, ha pasado a tener un papel absolutamente marginal y a considerarse que eso no hay que debatir, que hay que hablar de otras cosas, de cómo va la bolsa, de las acciones, las OPAs hostiles o no hostiles, las fusiones de capital, etcétera, y no hablar de esta idea central para entender la economía capitalista. Entonces, Adam dice, leo textualmente, hay que destacar que la palabra valor tiene 2 significados distintos. A veces expresa la utilidad de algún objeto en particular y a veces el poder de compra de otros bienes que confiere la propiedad de dicho objeto. Se puede llamar a lo primero valor de uso y a lo segundo valor de cambio. La cosa que tiene un gran valor de uso con frecuencia posee poco o ningún valor de cambio. No hay nada más útil que el agua, pero con ella casi no se puede comprar nada. Casi nada se obtendrá a cambio de agua. Un diamante, por el contrario, apenas tiene valor de uso, pero a cambio de él se puede conseguir generalmente una gran cantidad de otros bienes. Pero el precio total de cualquier mercancía debe de todas maneras resolverse finalmente en alguna u otras de esas 3 partes o en todas. Cualquier parte remanente después de pagar la renta de la tierra y el precio de todo el trabajo empleado en conseguirla, fabricarla y llevarla al mercado, debe necesariamente ser el beneficio de alguien. Los salarios, los beneficios y las rentas
son las tres fuentes originales del ingreso, tanto como lo son de todo el valor de cambio. Todo ingreso se deriva en última instancia de alguno de ellos. La cantidad de toda mercancía llevada al mercado se ajusta naturalmente a la demanda efectiva. Es lo que comentaba antes de cómo habla de la oferta y la demanda. O sea, él, aquí podríamos decir que enuncia casi lo que podía ser luego fue llamada la ley de Say. Está en el interés de todos los que emplean su tierra, trabajo y capital en traer al mercado cualquier mercancía que en la cantidad nunca supere a la demanda efectiva. Y está en el interés de todas las demás personas el que nunca sea menor que dicha demanda. Aunque el precio de mercado de cualquier mercancía puede mantenerse durante mucho tiempo por encima de su precio natural, rara vez puede hacerlo por debajo de dicho precio. Es decir, establece eso que mucha gente considera que es de más, que todas las cosas tienen un valor de uso y un valor de cambio. El valor de uso es subjetivo y el valor de cambio es objetivo porque viene del trabajo, pero luego salta automáticamente a su tesis de que ese valor del trabajo está configurado por la renta de la tierra que considera ilícita, el beneficio del capital que considera lícito y el salario que considera que no hay más remedio que pagarlo al nivel de subsistencia, ¿no? Y en esta comparación que hace concretamente del agua y los diamantes, ¿no? Parece que también hay que pensar en la época. El agua, claro, a lo mejor ahora valdría algo más de lo que valía entonces, ¿no? Se ha olvidado del canal de Isabel II. Claro, pero claro, en ese momento histórico el trabajo que había que aplicar para conseguir agua era muy escaso porque la población no ponía en tensión la capacidad, por así decirlo, de la naturaleza de darnos agua potable, ¿no? Y sin embargo, sacar diamantes era un trabajo muy arduo porque además, pues no sé cómo habrá evolucionado técnicamente ese tipo de trabajo. Seguramente no demasiado, pero seguro que ha habido innovaciones que hacen que ahora sea un poco más barato sacar un diamante de la tierra que lo que era entonces, aunque puede que la escasez actual haga que sean ahora todavía más caros, no por escasez, sino por inaccesibilidad. Parece, ¿no? ser que son las minas más profundas del mundo, los diamantes, especialmente el de Sudáfrica, no sé si llegan a alcanzar unas cantidades ingentes de metros de profundidad. Entonces es muy caro. Tallarlos es igual de caro o barato que antes, claro, por un poquito menos. Bueno, efectivamente, él habla que el agua no es un bien económico, porque en aquel momento era gratuita. No pero llevarla, que pero sí solo en la elección de esos ejemplos ya está hablando, sí, de que una mercancía es tan valiosa como el trabajo que lleva incorporada, ¿no? O sea, que ya claro, incluso en los ejemplos que seguramente son obvios ahora y lo serían aún más entonces, ya está demostrando un poco lo que quiere decir, sí. ¿no? Él no tiene además ninguna duda, le parece obvio y le parece que está en todas las relaciones de todas las cosas. Adam Smith fue una persona culta, conoció a los enciclopedistas, a grandes de los teóricos mundiales, a los fisiócratas, los conocía en Francia, y se relacionaba y parece ser que pasaba prácticamente todo el tiempo leyendo o debatiendo o escribiendo, ¿no? Otra tesis que nos interesa bastante de Adam Smith, ¿no? Que ya salió, pero la vamos a recargar. Si bien dice que toda mercancía vale por el trabajo que tiene incorporado, el trabajo productivo que tiene incorporado, dice que el crecimiento de la riqueza depende de la acumulación de capital. Es decir, es diferente la riqueza incorporada que cómo esa riqueza crece. Y aquí viene a hacer una tesis social que es contemporánea y que todavía, pues, por ejemplo, en la COPE, en Intereconomía, cualquier programa de la radio o de la televisión, o cualquier estudiante lo recita en un examen para aprobar, ¿no? Y es que los beneficios del capital y la acumulación de grandes cantidades de capital en una determinada clase social es lo que permite el progreso. Esta tesis es un poco cínica porque viene a decir que los terratenientes, a los que acusa de una vida prácticamente disoluta, ¿no? Muy en la moral protestante, ¿no? Como no hacen nada para producir, lo único que hacen es alquilar la tierra, incluso dice que hasta los beneficios que incorporan los arrendatarios de la tierra les sirven para volver a subir el salario, aunque ellos no han introducido las mejoras en la tierra, es decir, nuevas canalizaciones, puentes, regadíos, etc., les acusa de ser parásitos sociales y además, como no tienen necesidad de reinvertir esos recursos que obtienen por la renta de la tierra, son disolutos y lo consumen. Y él habla de que tanto ese consumo de capital como el consumo suntuario que pueden realizar otras clases sociales, que es negativo, que es un desperdicio social. Por otro lado, los trabajadores reciben un salario de subsistencia. Eso está en todas las tesis de David Ricardo, en las tesis de Adam Smith. En la época de la economía del bienestar en Europa hubo teóricos, incluso marxistas, que dijeron que eso ya no era así,
pero habría que preguntarle ahora a cualquier joven, ¿no, Darío? Si los salarios están a nivel de subsistencia o están por debajo del nivel de subsistencia, ¿no? Claro, también yo creo que es que la subsistencia no es una categoría material única y unívoca, o sea, depende del contexto social. O sea, la subsistencia en una sociedad en la que sin móvil eres un paria, pues es tener móvil. La subsistencia en una sociedad en la que con poder alimentarte ya estás resuelto, pues es esa, ¿no? Pero yo creo que, por ejemplo, hace 50 años estaba más garantizada el derecho a la vivienda, por ejemplo, que en la actualidad, ¿no? Y se está hablando de que, bueno, se está superando más del 50% del salario en la inversión del alquiler, que recomiendan no superar nunca el 30%. Algunos economistas de los que son neoclásicos, ¿no? De los que son procapitalistas, recomiendan que nunca pase del 30% y ya estamos en más del 50% en muchos casos. Así que yo creo que hoy podríamos decir que la subsistencia está peor garantizada que en otras épocas, aunque tengamos muchos más bienes materiales que, bueno, pues son útiles, pero también son útiles para esta sociedad y que en otros a lo mejor no hacía falta, ¿no? Yo recuerdo cuando no había móviles, bajabas al parque y te encontrabas con la gente. Ahora que todo el mundo tiene móvil, baja al parque a ver a quién te encuentras, ¿no? O sea, que se vuelven una necesidad porque socialmente se convierten en ello, ¿no? En un código que ya todo el mundo asume y que si tú te quedas fuera, pues no participas de la interacción social, que para mí es un recurso básico de subsistencia. No solo es comer, tener techo y demás, sino poder relacionarte con los demás. Aquí estás siendo prisionero, como es lógico también, de tu generación. Porque Adam Smith y Ricardo, cuando hablaban de subsistencia, hablaban de la producción, aunque no lo nombraban así, de la fuerza de trabajo, es decir, alimento, casa, vestido, en algún caso medicinas. Sí, de lo que necesitamos para volver a ir a trabajar. De la reproducción, hablaban de los hijos. Yeah. Es decir, el salario tenía que cubrir no solo el mantenimiento del trabajador, normalmente trabajador, aunque había también muchas trabajadoras, pero duraban menos en el mercado, sobre todo en el mercado de trabajo industrial, ¿no? Luego pasaban a veces a la casa, que es otro mercado también de trabajo, y se encargaban de las tareas de cuidados y reproducción. Y la lógica del salario implicaba vestirse, comer, pues probablemente mucho más que ahora, también porque ejercían la fuerza física y sobre todo implicaba reproducirse. Durante un tiempo tenían que mantener a los hijos hasta que los hijos se convertían también en trabajadores. Claro, yo tengo una duda aquí con esto de la reproducción de la fuerza de trabajo. No sé si se refieren lo que tú dices, que los trabajadores se reproduzcan para que en el futuro siga habiendo trabajadores, o que esa fuerza que se consume en el trabajo se vuelva a reproducir en esos mismos trabajadores para que el lunes vuelvan y trabajen con energía. Son las dos formas sumadas, ¿no? Porque lógicamente, y tú mismo nos has explicado cuando hablas de Calibán y la bruja, ¿no? Que el capitalismo, y lo hemos explicado aquí también, no tenía trabajadores suficientes. Todavía en la época de Adam Smith no había trabajadores libres, entre comillas, es decir, trabajadores depauperados, trabajadores sin recursos, que no tuvieran más remedio que ir a las fábricas a trabajar. Y entonces estaba claro, además, y en todas las políticas, en todo el mundo capitalista de esa época, hay un incremento forzado, facilitado, incluso reprimido lo contrario de la natalidad, porque se quería y se necesitaba tener trabajadores. Igual que a los esclavos, entre comillas, se les obligaba también a tener hijos, ¿no? Para poder seguir teniendo esclavos, ¿no? Entonces, en ese caso está claro en toda la teoría de los clásicos que la reproducción no es solo la reproducción de la fuerza de trabajo, sino es la reproducción social de la clase obrera. Bueno, pues en ese caso creo que hemos andado mucho más para atrás entonces, porque ahora mismo... Por eso te decía que qué pareja, incluso trabajando los dos, cuando en esa época normalmente trabajo salariado solo lo realizaba uno, podía tener un promedio de 5 o 6 hijos, ¿no? Incluso en condiciones muy precarias. Claro, también yo no sé si hay una cuestión social, ¿no? Porque yo no creo que mis abuelos viviesen con menos privaciones que yo, o mis bisabuelos, y tuvieron más hijos de los que probablemente tenga yo, porque los hijos también eran una fuente de ingresos, ¿no? Ahora, tener un hijo socialmente es un gasto, y antes podía ser una inversión, sí, o una... Un gasto hasta los 30, sí, 40, hasta... no se sabe. Sí. Ahora mismo la gente se emancipa probablemente con el doble de edad que con la que lo hacía hace 40 años, fácilmente. O sea, que no emanciparse del todo, que no te pague el dentista tu madre. Eso yo creo que hasta los casi 40 años no está llegando en nuestra generación. Y claro, eso implica que es diferente ahora tener hijos que lo era, pues eso, hace 70 años tener hijos era tener mano de obra para el campo. Y ahora es tener... Y además ahora las necesidades del capital en cuanto a mano de obra no son las del capital en el siglo XVIII, en el siglo XIX, ¿no?
Bueno, hacía esta digresión, decir, hay las 3 clases sociales fundamentales que sitúa Adam Smith. Los terratenientes hacen un consumo de lujo, dilapidan el dinero porque no tienen obligación de invertir. Los trabajadores tienen lo justo para vivir, sin holguras, ¿no? Y para reproducirse, y solo hay una clase que acumula tal cantidad de capital que esto no lo dice así, pero viene a decir que es prácticamente imposible que la consuman. Lo hemos utilizado, pensemos en Amancio Ortega, pensemos en cualquier multimillonario, ¿no? Podría consumir su riqueza. Creo que al final tendría que quemarla, ¿no? Porque no tendría capacidad de consumir en alimentos, que comiera todos los días los mejores alimentos del mundo hasta reventar, en casas, en barcos, en yates, el capital que tiene, ¿no? Entonces, entre la virtud de la moral protestante, de ese empresario modélico que por interés egoísta se priva del disfrute de una parte de su capital en gastos, en dispendios, y lo reinvierte para obtener más capital, para tener una buena vida, pero está obligado siempre a invertir ese capital, y como tiene mucho, lo invierte, pues viene a decir que la riqueza de unos pocos es la garantía de la riqueza de las naciones, que es el crecimiento económico, ¿no? Es decir, que la burguesía vendría a ser los que, sin ser los únicos productivos, garantizan el progreso de la sociedad. Evidentemente, quien leía estas tesis, y Adam Smith lo leyeron, digamos, prácticamente todos los poderosos de la época, y los poderosos que estaban metidos en el capital, pues les encantaba lo que decía, ¿no? Y yo creo que tiene un poco de razón. Voy a ser aquí un poco polémico, o sea, sobre todo en ese momento histórico, ¿no? Y también aquí un poquito, pues quizás dogmático en esto de las etapas históricas. Yo creo que quizás eso ha sido una fase, y que si estamos en contra es porque esa fase ya no es necesaria, no porque no haya sido en algún momento necesaria, porque es verdad que quien acumula para poder desarrollar ciertas innovaciones y demás fueron esa clase, que por supuesto lo hizo a costa de un colonialismo atroz, de una explotación de los trabajadores terrible, de una destrucción del medio ambiente completamente inconsciente, y hoy lo estamos viendo, ¿no? Que ya casi está ahí enfrente el colapso, y a mí me recuerdan un poquito a una bola de estas de peleas de los cómics, que es como una nube ahí que salen como pumps y no sé qué, y van hacia un precipicio, pero nadie está yendo hacia allí, todos están a su pelea. Claro. Pero colectivamente nos están llevando a ese precipicio. Así que igual de necesarios que fueron entonces, son sobrantes ahora, ¿no? Sí, incluso esa tesis tampoco es nueva, ¿no? Porque claro, toda la historia se ha hablado de que el excedente, es decir, Egipto, un enorme excedente de trigo, distribuido y en parte cobrado en impuestos por una clase social muy poderosa, faraones y funcionarios, permiten que haya gente que se especialice. Permite y obliga, dos cosas a la vez, que se especialice. Entonces surgen las matemáticas, la arquitectura, los escribas, los idiomas, y es un poco una apología que hace el pensamiento, digamos, pro-privilegiados, de que gracias a los privilegios de alguno, pues podemos tener los cuadros de Velázquez, porque si no hubiera reyes que fueran súper ricos, no hubieran podido tener a un Velázquez que les pintara, y ahora todos, bien, podemos disfrutar de los cuadros de Velázquez, ¿no? En cualquier caso, no hay ninguna virtud moral en esto. Adam Smith tampoco la plantea, o sea, él es muy distante, muy materialista, ¿no? Simplemente es una realidad. Y otra cosa es lo que tú decías, claro. ¿Está justificado actualmente esa superriqueza de una minoría ¿para qué? Para que se invierta ese excedente. ¿Es la burguesía que lo garantiza? Para que haya arte y cultura, para que haya especialización, para que haya crecimiento de la investigación. Entendemos, y eso también es una tesis marxista, que llegado un momento, esa misma sociedad capitalista minoritaria genera un amplio nivel cultural en amplios sectores de la población, y que la nueva clase obrera, o el precariado que le podríamos llamar ahora, en España, pues por ejemplo, no carece de conocimientos, ¿verdad? O sea, tiene títulos, tiene conocimientos y tiene capacidad de producción. Y además ya no depende tanto de una pequeña minoría que quiera invertir, sino que perfectamente esa inversión se puede realizar socialmente, como se ha hecho en algunas épocas en algunos países, ¿no? Y que al final yo creo que son dos avances, ¿no? El avance de la técnica, pero también el avance de la cooperación entre la gente, lo que permite desarrollar grandes proyectos, grandes cambios. Y yo creo que ese avance de la cooperación es el actualmente determinante.
Y bueno, si podemos falsar esta tesis muy fácilmente, si de repente los capitalistas del mundo se ponen de acuerdo en invertir esos enormes excedentes de capital en una transición ecológica, en una inversión, una especie de economía de guerra contra el cambio climático, entonces será que esta clase todavía tiene capacidad de generar progreso. Si no son capaces de ponerse de acuerdo, como demuestran en cada encuentro internacional, será que están ya... o que van al vertedero de la historia o que nos llevan a todos a él, una de dos. Es especular, pero probablemente si Adam Smith fuera trasladado ahora y volviera a escribir, pues se arrepentiría de las tesis del egoísmo privado, ¿no? Diría, bueno, es verdad que estas tesis se circunscribían a una época, esta ley, la de la mano invisible, ¿no? A una época donde en una lógica que yo abrazaba, por una clase social que yo abrazaba, eso proporcionaba una riqueza y un concepto que para mí era el progreso, pero es evidente que en la situación actual esa misma lógica puede conducir no a un desastre, pues incluso a un holocausto, ¿no? No sabemos, en una sociedad tan tremendamente frágil como es la capitalista actual, a diferencia de la sociedad capitalista de la época de Adam Smith, que todavía tenía una gran parte del mundo que conquistar, una gran parte de minerales que encontrar y explotar, una gran parte de recursos humanos que meter en la cadena productiva, a una sociedad actual donde el capitalismo llega absolutamente a todo el territorio mundial, a la práctica absoluta totalidad de las poblaciones del mundo, donde cualquier cambio dentro de ese sistema, cualquier desajuste de una cierta entidad puede acabar en un desastre de unas dimensiones bíblicas, diríamos. Bueno, y todo este proceso que has descrito como positivo también tenía por medio un montón de holocaustos, ¿no? Claro. Toda la colonización, incluso esto que llamamos fascismo en Europa, era yo creo que la política colonial aplicada a la metrópolis, sin más, ¿no? Y admitida sin ningún complejo, solo de vez en cuando, pues Adam Smith también se queja, bueno, de los excesos en las colonias, pero es como, ay, no seáis tan malos, ¿no? Tenéis razón, pero como tenéis razón, portaos mejor. Moderaos un poco. Sí. Más cosas teóricas que plantea Adam Smith y que son de esta parte ya en la que vamos a tener que entrar y que es imprescindible. O sea, a lo mejor hay gente que dice, no, podemos hablar de economía hablando de cosas. Sí, podemos hablar pues, del último chanchullo de la Operación Chamartín, podemos hablar de la última sentencia que condena a la exalcaldesa de Madrid, Ana Botella, a pagar junto con su equipo 25 millones de euros por las ventas de viviendas a los fondos buitres. Es decir, también eso es hablar de economía. Eso te enfervoriza, te enseña cosas, ¿no? Pero si quieres profundizar en la lógica económica y no caer solo en la lógica de la economía en el sentido político, de defender a los nuestros, que es muy lógico, sino también entender lo que hay detrás, tenemos que hablar de términos como estos. Entonces, por ejemplo, Adam Smith habla y hace una distinción, que era una distinción de su época, que era una distinción entre que cualquier capitalista la podía hacer de una manera lógica y natural y que se hacía en la contabilidad, entre lo que llama capital fijo, para entendernos la maquinaria, y capital variable, para entendernos los materiales, la mano de obra, etcétera, ¿no? Los alquileres, ¿no? de los locales, esas cosas. Todo esto, lo que es mes a mes, por así decirlo. La distinción que hace, que es importante para entenderla y para entender economía más allá de entenderla en un sentido u otro, porque ahí se coincide, digamos, en las corrientes procapitalistas, excepto los neoclásicos que entran menos en eso, porque solo hace una gran teoría teológica de la economía, alejada absolutamente de los ejemplos cotidianos y de la realidad, pero marxistas y clásicos coinciden que sí, hay un capital fijo. Entonces Adam Smith dice lo que es obvio, cómo ese capital fijo, cómo se incorpora al valor del producto. Pues por partes, es decir, una máquina dura 10 años, por decirlo simplificadamente, cada año una décima parte de lo que ha costado se incorpora al producto final. O hace 1000 tuercas, pues una milésima parte a cada tuerca, ¿no? Exacto. Eso sería el concepto de capital fijo. Adam Smith lo da como obvio, lo describe, lo explica, pero esto era algo sabido y lo habla del capital circulante, he dicho variable, circulante, que es pues esto, las mercancías que se destruyen en el momento, el salario que va a comida, ¿no? Cuando formula esto, Adam Smith suma estas dos cosas como también una derivación que indica el precio de las mercancías, porque ahí está el salario, ahí está la renta de la tierra, ahí está el beneficio del capital. Pero ahí Adam Smith sí tiene un fallo lógico
porque no acaba de explicar cómo, si se suman cosas al valor, precio natural del producto, capital fijo y capital circulante, ¿de dónde viene el excedente? Vamos a intentar explicar esto un poco porque ya es más abstracto. Si este micrófono es la suma de el desgaste del capital fijo de la máquina con la que se ha hecho, más, por supuesto, aquí podemos meter las patentes, la investigación, y luego el capital circulante, el transporte, el plástico, el metal, etcétera, etcétera, los diferentes salarios de todos los materiales, incluido también el capital fijo que aquí han contribuido. Si eso que se suma es el precio o el valor de cambio de este micrófono, no habría excedente, porque solo tendría incorporadas cosas incorporadas, valores que ya existen, ¿no? Y básicamente el empresario lo que haría sería repartir eso en sus diferentes... Claro, se llevaría la parte que le corresponde... De gestión, por así decirlo, un trabajo de gestión. Muy bien, por su gestión. Y entonces este valdría 10 porque lleva 10 incorporado. Eso va contra la lógica de la existencia de la humanidad, donde sabes que metiendo 10 tienes 15, o 12, o 20, o 40. Volvamos al ejemplo simplón. Has comido un conejo por la mañana temprano, sales a cazar y cazas 5 conejos, con lo cual al día siguiente te comes un conejo, puedes estar 4 o 5 días haciendo arcos, flechas, preparándote y tal, y sales y cazas otros 5 conejos. Entonces vas generando un excedente y vas construyendo tu casa, vas construyendo una economía desarrollada, cada vez unos elementos de mayor calidad, etc. Hablamos aquí de una persona individual que no existe, pero podríamos hablar también de familias, hijos, de tribu, de agrupación, ¿no? Entonces, Adam Smith no explica eso, digamos, deja ahí ese vacío. Es un vacío en su teoría que luego pues Marx le va a señalar, ¿no? ¿Y tú crees que es un vacío que él deja porque, sabiendo que lo está dejando, o es una ceguera o es una omisión consciente? Porque sí que parece que es una persona sistemática y honesta, ¿no? Y las dos cosas podrían ser contradictorias. Él incluso quería escribir, yo creo que estaba influenciado por los enciclopedistas, creo, ya tengo miedo de equivocarme, que si tiro de memoria, creo que llegó a conocer a Diderot o a D'Alembert, a uno de los dos, ¿no? Y él tenía la idea de escribir sobre todo. O sea, este era su primer libro y quería hablar de todo, prácticamente, ¿no? De hecho, en su primer libro habla casi de todo, ¿no? Hasta de las ventajas o desventajas de la avena frente al trigo y si los escoceses y los galeses son más o menos apuestos que los ingleses. Y entonces si el valor nutritivo de la avena es mayor o menor, y bueno, habla de muchas cosas. Entonces yo no tengo un juicio formado sobre esto. Hay quien dice que fueron las circunstancias del momento, que no se daba cuenta, incluso teorizadores marxistas, alguno mexicano, no me acuerdo cómo se llama en este momento, dijo que en aquel momento no había esa lógica desde los trabajadores que le permitiera a Adam Smith pues sentir el peso de una realidad que le exigía una respuesta a una pregunta, ¿no? Pero evidentemente no respondió, o creyó que con lo que respondía, con esa amalgama, donde había contradicciones, pues que respondía a la realidad, ¿no? Evidentemente sus valedores, el círculo que se rodeaba, no exigía una respuesta a esto. Bastaba con decir que los terratenientes tenían una renta que era ilógica, incluso contraria al progreso, por lo tanto contraria a la humanidad, y que los capitalistas tenían un beneficio que era lógico, bueno, o sea, era lógico, bueno desde el punto de vista ético, pero también era sobre todo lógico desde el punto de vista del progreso, del crecimiento. Vale, pues ahora... Decía también... Espera, te voy a interrumpir un momento porque esto se va a cortar y voy a meter porque nos hemos ido más de la mitad del programa claramente, sí. Voy a meter en cualquier momento del programa el intermedio para la música. Entonces, yo voy a decir dos cositas y entramos en Ricardo. Es que entonces vamos a hacer dos programas. O sea, digo que grabo simplemente, porque creo que se va a ir Montilla, ¿no? Grabo simplemente nos vamos a la música y luego esto va a ir continuo, ¿sabes? Esto no voy a interrumpir. ¿Cuánto tiempo llevamos ya? Pues llevamos 50 minutos. Entonces tenías que claro, este corte lo voy a poner mucho antes. Vale. Bueno, pues en unos minutos volvemos y
Por el momento vamos a escuchar un poquito de jazz para desengrasar y a la vuelta seguimos con David Ricardo. Pues después de estos minutos musicales vamos a continuar con la clase de hoy. Dos elementos más que nos interesa destacar de de Adam Smith. Uno, que ya lo hablamos, es la eliminación de las leyes de pobres. Dijimos que esas leyes hacían que las parroquias, lo que podíamos llamar entonces los ayuntamientos, se tuvieran que encargar de sus propios pobres. Adam Smith consideraba que eso era negativo para la circulación de trabajadores y, por lo tanto, para el abaratamiento de los salarios. Leo un texto: el precio tan distinto del trabajo que a menudo vemos en Inglaterra en lugares no muy distantes entre sí, se debe probablemente a la obstrucción que la legislación de residencia impone al pobre, que podría ir con su trabajo de parroquia en parroquia si no hubiese certificados. Es decir, Adam Smith quería eliminar esa dificultad de circulación para hacer que en algunos sitios los trabajadores pudieran llegar y bajara el precio del salario, ¿no? Y por último, de las 7 cosas que queríamos destacar, es que Adam Smith en ningún momento de su obra concibe siquiera la posibilidad de una crisis económica capitalista. Puede hablar de desastres, de crisis por cosechas, por guerras, etcétera, pero el concepto que luego se va a abrir paso, más tardíamente, sobre la realidad primero, como siempre, y luego en la teoría, él no lo concibe. Es decir, no hay posibilidad de crisis económica como venimos conociendo, ¿no? Crisis, si queréis, ya que llamamos de sobreproducción o que los keynesianos llaman de subconsumo. Pues muchas gracias, Fito. Vamos a pasar a los ricardianos, ¿no? A Ricardo y sus enseñanzas, pero creo que va a tener que ser en un siguiente programa. Así que nos despedimos por hoy y continuamos en el próximo programa profundizando ya directamente en las teorías de David Ricardo. De acuerdo.